¿Te has dado cuenta de que a veces, por más que limpies y ordenes, sientes que tu casa sigue igual de pesada, desordenada o incómoda? Como si algo no terminara de cuadrar. Tal vez no es solo el desorden físico, sino los hábitos invisibles, esas pequeñas costumbres que casi nadie te cuenta y que hacen que algunas casas se sientan en calma y otras, aunque estén impecables, te provoquen salir corriendo. Hoy te voy a contar 10 hábitos poco conocidos, algunos incluso raros, que mujeres de distintas partes del mundo practican para mantener su casa en orden y vivir más felices en ella, y que puedes empezar hoy mismo. Primero, barrer hacia afuera de la casa antes de dormir. Hay un hábito casi olvidado, de esos que las abuelas practicaban en silencio y que hoy parece insignificante, pero encierra un poder enorme: barrer hacia afuera de la casa antes de dormir. No importa si el piso está impecable, si no hay migas ni polvo visible. Es un acto ritual más que práctico. En varias regiones de Filipinas y Centroamérica, las mujeres mayores lo hacen cada noche como parte de su rutina para cerrar el día, como quien apaga las luces o se asegura de que la puerta quede bien cerrada. No es solo barrer basura. Es barrer todo lo que no se ve, las discusiones que hubo en la tarde, la preocupación que quedó flotando, el mal humor que alguien dejó pegado en el ambiente. Al barrer desde el fondo de la casa hasta la puerta principal, y luego empujar simbólicamente ese polvo imaginario hacia afuera, se cree que también arrastras las energías pesadas, las tensiones y las cargas que se quedan impregnadas en las paredes, en los muebles y hasta en los rincones donde nadie mira. Algunas lo acompañan diciendo palabras en silencio, como que se vaya todo lo malo o que mañana entre solo lo bueno. Hay quienes usan una escoba vieja solo para eso. Otras colocan un poco de canela o hierbas secas en el recogedor para que el aroma limpie el ambiente. No hace falta ser supersticiosa para hacerlo. Porque aunque no creas en lo invisible, lo cierto es que todo espacio guarda memorias del día, y el acto de barrer, ese movimiento repetitivo y simple, tiene algo hipnótico, casi terapéutico, que ordena no solo el piso, sino la cabeza. Quienes lo practican dicen que al despertar se siente distinto. Como si el aire estuviera más fresco, más liviano. Como si la casa se hubiera oxigenado por dentro. Incluso en casas limpias, este hábito provoca una especie de paz inexplicable. Y si no me crees, hazlo una noche. Apaga las luces, quédate sola en silencio, toma la escoba y barre despacio desde el fondo hasta la entrada. Imagina que con cada movimiento sacas preocupaciones, cansancio, malas palabras, todo lo feo que el día dejó. Bótalo fuera. Cierra la puerta. Y vete a dormir. A la mañana siguiente vas a notar la diferencia, aunque no sepas explicarla. Antes de continuar, como siempre los invito a suscribirse al canal si aún no lo están y apoyar el video con un me gusta. Como regalo, en la descripción del video y en el primer comentario fijado, les dejaré un plan de organización diaria para un hogar impecable 100% gratis. Espero que lo aprovechen. Segundo, nunca guardar zapatos nuevos en su caja dentro del armario. Hay costumbres que parecen tan pequeñas que nadie se detiene a cuestionarlas. Comprar zapatos nuevos, llegar a casa y guardarlos en su caja, bien acomodados dentro del armario, como si al estar dentro de una caja fueran a durar más o mantenerse intactos. Pero en varios países del sudeste asiático, especialmente en Indonesia, las dueñas de casa tienen una creencia que a muchos les parecerá extraña pero que, cuando la entiendes, tiene un sentido muy profundo. Nunca, jamás, se deben guardar zapatos nuevos en su caja dentro del armario. Para ellas, cualquier objeto que queda guardado sin poder respirar empieza a acumular energía estancada. Y no se refieren solo a la humedad o al olor encerrado, sino a una pesadez invisible que se queda en el ambiente y se filtra a tu estado de ánimo. Los objetos guardados en exceso, sobre todo los nuevos, que llegan con la energía de la calle, de la tienda, de la manipulación de otras personas, necesitan espacio y aire. Lo que hacen es sacar los zapatos de su caja el mismo día que llegan a casa. Los dejan reposar al aire libre unas horas y después los acomodan en zapateras abiertas, donde puedan estar expuestos, sin nada que los encierre. Algunas mujeres incluso los limpian antes de colocarlos en su sitio, no por suciedad, sino para eliminar la carga energética que hayan traído de fuera. Y si no tienes zapatera abierta, basta con dejarlos sobre una repisa, sin caja, o en una tela limpia en un rincón ventilado. Más allá de las creencias, hay algo muy práctico detrás de esto. Los objetos guardados en cajas generan humedad, malos olores y envejecen peor. Pero también tienen un peso invisible sobre ti, porque empiezan a acumularse, a multiplicarse sin que te des cuenta, y el armario se va convirtiendo en un depósito de cosas que no ves pero que de alguna forma te quitan espacio mental y físico. En esos hogares, cualquier objeto nuevo debe integrarse rápido a la casa o no tiene sentido tenerlo.
Porque si compras algo y lo dejas encerrado sin usar, es como almacenar una promesa rota, un por si acaso que te roba lugar y energía. Te invito a hacer la prueba. Abre tu armario y cuenta cuántas cajas de zapatos tienes. ¿Cuántas llevan meses sin abrirse? Sácalas, vacíalas, deja los zapatos al aire. Vas a ver que incluso el espacio se siente distinto. Más ligero, más ordenado sin necesidad de mover muebles. Y tal vez descubras pares que habías olvidado o que ni siquiera te gustan tanto como creías. Los hogares no solo se ordenan limpiando el polvo o alineando objetos, también dejando que todo lo que guardas pueda respirar, moverse, integrarse o salir. Porque cada cosa guardada en exceso, en silencio, empieza a estorbarte sin que lo notes. Tercero, colocar un cuenco de arroz seco en los armarios. Hay detalles en los hogares que parecen insignificantes, pero son los que cambian por completo la atmósfera de un espacio. En muchos hogares de la India, desde hace generaciones, las amas de casa tienen un hábito que muy pocas personas en otros lugares del mundo conocen: colocar un cuenco pequeño de arroz seco dentro de los armarios. No es decoración, no es casualidad. Es una costumbre tan antigua como efectiva, cargada de sentido práctico y simbólico. El arroz seco tiene la capacidad natural de absorber la humedad del ambiente. En zonas tropicales y húmedas como muchas regiones de la India, donde las telas de algodón, lino y seda son comunes y los armarios no siempre tienen ventilación adecuada, dejar un pequeño cuenco con arroz seco entre la ropa o en las esquinas del closet evita que se generen malos olores, moho y ese aroma encerrado que muchas veces aparece incluso en espacios limpios. Pero detrás de eso hay algo más profundo. Según las creencias tradicionales, el arroz también absorbe las tensiones ambientales, las emociones densas que se quedan pegadas en las cosas. Así como la sal se usa en muchos rituales de limpieza energética, en estos hogares el arroz funciona como un guardián silencioso, que toma todo lo pesado y lo neutraliza. Es como si fuera una esponja invisible de malas vibras. Lo curioso es que no necesitas mucho. Un puñadito de arroz seco en un cuenco pequeño, de barro o cerámica, basta. Algunas mujeres le agregan una ramita de canela, unos clavos de olor o unas hojas secas de laurel, no solo para potenciar el aroma, sino para reforzar esa capacidad de limpiar el ambiente. Cada semana, o cuando se acuerdan, retiran ese arroz y lo cambian por uno nuevo. Jamás se reutiliza ni se consume, porque ya ha cumplido su función absorbiendo lo que no debía quedarse. Dicen que cuando abres un armario con arroz seco adentro, la ropa huele siempre a limpio, a fresco, aunque no hayas usado perfume de telas. Y lo que pocos cuentan es que también se siente distinto. Como si al vestirte, te pusieras ropa que no trae consigo la pesadez de días anteriores. Como si tu blusa, tu camisa o tus sábanas no tuvieran memorias de malos ratos. Y si eres de las que acumula tensiones, de las que guarda preocupaciones en silencio, de las que siente que a veces su cuarto pesa aunque esté ordenado, prueba esto. Busca un cuenco, coloca arroz seco y déjalo dentro de tu armario, sin avisar a nadie. Solo obsérvalo. Mira si al pasar los días, tu espacio se siente menos cargado, menos denso. Quizás descubras que las cosas más simples son las que de verdad ordenan no solo la casa, sino la mente. Cuarto, evitar tener relojes en la cocina. Hay objetos que, sin que lo notes, cambian la forma en que respiras dentro de tu propia casa. Uno de ellos es el reloj en la cocina. En países como Rusia y Polonia, sobre todo en las zonas rurales y en los hogares de mujeres mayores que aprendieron a vivir sin prisas impuestas, existe una regla tácita: en la cocina no se cuelgan relojes. No es solo por superstición, sino porque se ha observado generación tras generación cómo este pequeño objeto transforma la atmósfera de ese espacio sagrado donde se prepara el alimento, se conversa y se recogen los restos emocionales del día. Ellas dicen que un reloj colgado en la cocina hace que todo dentro de casa se acelere, que las horas pasen más rápido y que las personas coman con apuro, cocinen sin calma y sientan que el tiempo nunca alcanza. Una abuela polaca decía que el reloj en la cocina es como un látigo invisible, siempre recordándote que tienes algo pendiente, que ya vas tarde, que te falta terminar, que ya deberías estar en otro sitio. Es una ansiedad constante que, aunque no mires el reloj directamente, se filtra en el ambiente y contamina hasta los gestos cotidianos. Por eso, prefieren guiarse por el ritmo natural del día, la luz que entra por la ventana y cambia de tono, el canto de los pájaros que anuncia la mañana, el aroma que se cuela desde afuera al atardecer, o el sonido sutil que hace el aceite cuando ya está en su punto para freír. Saben a qué hora comer, a qué hora recoger, a qué hora poner agua para el té, no porque alguien lo marque en un reloj, sino porque lo leen en el aire, en los sonidos, en los reflejos de la luz sobre la mesa.
Muchas incluso dicen que cuando se cocina sin reloj, los alimentos saben mejor. Porque no se hacen con apuro, sino con presencia. No es lo mismo mirar el hervor de una sopa porque el reloj te dice que ya son las 6, que hacerlo porque el aroma cambió y el color del caldo te avisa que está listo. Si quieres comprobarlo, un día cubre el reloj de tu cocina o retíralo. Prepárate un café o una comida sencilla sin mirar la hora en ningún dispositivo. Solo sigue el ritmo de cómo se siente el día afuera, cómo se escucha tu casa cuando está en silencio, cómo huele la calle. Vas a notar que hasta los movimientos te salen distintos, que todo ocurre en su propio tiempo y que la cocina se vuelve un espacio más amable, más real. Porque a veces el verdadero orden en casa no es tener todo en su sitio, sino quitar lo que sobra, incluso ese tic-tac que nadie escucha pero que igual te persigue. Quinto, ordenar primero lo que no se ve. En Japón, donde las casas suelen ser pequeñas y los espacios limitados, se entiende algo que en muchas otras culturas pasa desapercibido. El desorden que de verdad pesa no es el que está a la vista, sino el que se esconde. Por eso, muchas personas allá no comienzan limpiando la sala ni arreglando la cama. Empiezan por el cajón más olvidado. Por esa caja que nadie abre desde hace meses. Por ese estante al que metiste cosas para ordenar después. Según ellos, el verdadero caos de un hogar es el que tienes escondido. Porque esos objetos, aunque no los veas, están ahí. Ocupan lugar físico, pero también mental y emocional. Y ese desorden callado se siente. Es esa incomodidad que no sabes explicar, ese peso extraño en una habitación que parece estar bien, pero no se siente bien. Hay una costumbre en algunas casas japonesas, cuando una persona se siente estancada, cuando la suerte no acompaña, cuando hay discusiones constantes o una tristeza silenciosa que ronda el ambiente, no se arreglan los muebles ni se compran flores para alegrar el espacio. Se abren los cajones. Se saca todo. Se limpia y se decide que se queda y que se va. Porque saben que lo acumulado sin sentido, lo olvidado, esas cartas viejas, esos objetos rotos, los papeles que no sirven, guardan memorias y energías atrapadas. Y que todo eso condiciona la energía de una casa más de lo que imaginamos. Ellos dicen que ordenar solo lo visible es como maquillarse sin haberse lavado la cara antes. Puede parecer bien por fuera, pero adentro sigue sucio. Si quieres sentir lo que se siente, hazlo. Hoy mismo. Busca el cajón que menos usas. Ese donde guardas llaves que ya no abren nada, tickets de compras que ni recuerdas, pilas gastadas, o cargadores de teléfonos que ya no existen. Sácalo todo. Toca cada cosa. Pregúntate si sigue teniendo sentido en tu vida. Si no, déjalo ir. Lo que ocurre después es curioso. Al día siguiente, aunque la casa siga exactamente igual, se siente distinta. Hay una ligereza en el ambiente. Como si la casa respirara mejor. Como si tú respiraras mejor. Porque has soltado lo que no servía, lo que solo estaba ocupando espacio. Y esa pequeña acción silenciosa tiene un eco poderoso en todo lo demás. En Japón saben que el orden empieza en lo oculto. Porque ese desorden invisible es el que de verdad enferma los espacios. El que consume energía sin que lo notes. Y cuando lo limpias, incluso sin mover un mueble, toda la casa parece renovarse. Sexto, tener un objeto verde en cada habitación. Hay colores que no solo decoran, sino que cuidan. En Marruecos, un país de tonos tierra, mercados bulliciosos y casas hechas para resistir el calor, el verde no es solo un color bonito. Es un símbolo antiguo de protección, frescura y equilibrio. Por eso, muchas amas de casa tienen la costumbre de asegurarse de que en cada habitación haya, al menos, un objeto verde. No importa si es una planta viva, un pequeño tapiz, una cerámica esmaltada o una simple tela. Lo esencial es que ese color esté ahí, silencioso pero constante. La tradición dice que el verde actúa como un bálsamo invisible para las tensiones del ambiente. Si en un espacio hay discusiones, cansancio acumulado o pesadez emocional que según ellas se pega en las esquinas como polvo sin ver, el verde absorbe esa carga y devuelve equilibrio. No se trata de llenar la casa de plantas como un jardín tropical, sino de pequeños detalles, una ramita en un vaso, una piedra verde, un cojín con un bordado de ese tono. Las mujeres mayores cuentan que cuando una casa se siente densa, cuando hay mal sueño o los niños están inquietos sin razón aparente, basta con colocar algo verde cerca de donde se duerme o donde más tiempo se pasa. Dicen que el color verde es como un susurro que calma, que refresca incluso sin que uno sea consciente de ello. Y en el desierto y en los pueblos de adobe, ese pequeño gesto cambia la atmósfera entera. Hay algo hermoso en esa sencillez. Porque muchas veces pensamos que para que una casa se sienta bien,
hay que hacer grandes reformas, redecorarla, comprar cosas nuevas. Pero esta costumbre recuerda que a veces es cuestión de saber qué poner y dónde. Que los espacios se pueden sanar con algo tan simple como un toque de verde en una esquina. Si quieres probarlo, busca algo verde y colócalo en la habitación donde más te cuesta descansar o donde sientes que siempre hay un ambiente extraño. No te preocupes si no es natural. Un paño verde, una piedra de jade, un pequeño adorno, todo funciona. La clave está en que ese objeto sea elegido con la intención de refrescar y armonizar. Y aunque no creas en energías o tradiciones antiguas, hay algo profundamente humano en lo que provoca el verde. Porque conecta con la naturaleza, con la vida, con la idea de renovación constante. Por eso, incluso en los patios más áridos y las casas más sobrias, las mujeres marroquíes siempre guardan un rincón verde. Porque saben que no hay hogar que no se vuelva más liviano con un poco de ese color respirando cerca. Séptimo, cambiar la posición de un objeto decorativo una vez a la semana. En los países nórdicos, donde los inviernos son largos, el frío se instala y las personas pasan meses enteros resguardadas en casa, entendieron desde hace siglos algo que pocas culturas practican con tanta naturalidad: los espacios se cargan. No de forma visible, pero sí emocional. Y cuando un hogar permanece idéntico durante demasiado tiempo, incluso si está limpio, empieza a sentirse pesado, monótono, detenido. Por eso, muchas familias en Suecia, Noruega o Finlandia tienen un hábito casi ritual: cada semana, sin excepción, mover al menos un objeto del lugar. No hablamos de redecorar ni de grandes cambios. Es mover una lámpara de una esquina a otra. Cambiar de sitio un jarrón, una fotografía, un cojín o la alfombra de pie de cama. A veces solo giran un adorno, voltean un libro, o cambian el cuadro de la pared de un lado a otro. Lo importante no es que se mueve, sino que algo se mueva. Ellos dicen que ese gesto, pequeño pero consciente, sacude la energía estancada, rompe la costumbre visual y hace que la casa respire de nuevo. Porque cuando todo permanece demasiado estático, las personas también lo hacen. Y al mover un objeto, se genera un efecto dominó invisible. La mente lo nota, aunque no quiera, y se activa de forma distinta. La habitación parece otra, el ambiente se siente renovado y tú, sin darte cuenta, te sientes más despierta. Hay casas en los pueblos del norte donde, por tradición, las mujeres colocan una flor en una ventana y cada viernes al anochecer la cambian de sitio. Y cuentan que si no se hace, la semana siguiente se vuelve pesada, los ánimos se bajan, el sueño se altera. No porque la flor tenga un poder mágico, sino porque ese simple acto mantiene en movimiento el símbolo de la vida dentro del hogar. Es curioso cómo un cambio mínimo puede provocar una sensación nueva. Haz la prueba. Toma hoy ese adorno que lleva meses en la misma mesa y ponlo en otra habitación. Cambia el lugar de una planta, mueve una alfombra o voltea un cuadro. El efecto es inmediato. No porque la casa cambie de forma radical, sino porque tú la percibes distinta. Como si algo se hubiera renovado sin esfuerzo. En los países nórdicos aprendieron a sobrevivir al encierro y a las estaciones oscuras haciendo que sus casas se sintieran vivas. Y entendieron que un hogar no necesita ser enorme ni lujoso, pero sí debe moverse, aunque sea a través de un pequeño objeto que cambie de lugar cada semana. Porque así, dicen, la energía nunca se duerme. Octavo, lavar las puertas. No solo los pisos, ni los vidrios. En Turquía, donde las casas se construyen como refugios contra el viento del desierto, las visitas inesperadas y las noticias que viajan de boca en boca, hay un gesto antiguo que muchas mujeres todavía conservan: lavar las puertas. No una vez al año. No en una limpieza profunda de primavera. Cada semana. Como si fuera una rutina igual de importante que barrer o cocinar. Ellas dicen que las puertas son la cara de cada espacio. Lo primero que recibe, lo último que despide. No importa cuán limpio esté un piso o cuán reluciente esté una ventana, si las puertas de una casa están sucias, ajadas o cubiertas de polvo, ese hogar se vuelve opaco. Porque las puertas no son solo madera o metal, son fronteras. Lugares donde se quedan las palabras que no se dijeron, los pensamientos que se quisieron dejar afuera y las tensiones que cruzaron el umbral sin permiso. Por eso, las mujeres turcas preparan cada semana un balde con agua tibia, unas gotas de esencia natural, suele ser de rosas, de lavanda o de menta y un paño suave. Empiezan por la puerta de entrada, de arriba hacia abajo, limpiando con cuidado los bordes, las manillas, las bisagras. Dicen que ahí se acumula la energía más densa, los restos de todas las personas que han tocado ese metal, los temores que a veces se intentan dejar en la calle. Luego siguen con las puertas interiores, no solo las de los dormitorios,
también las de la cocina, el baño y hasta los pequeños armarios. No porque estén visiblemente sucias, sino porque, según su tradición, cada puerta guarda una carga emocional. La del dormitorio puede acumular insomnio, discusiones o preocupaciones. La de la cocina, tensiones familiares. La del baño, cansancio corporal. Limpiarlas es, en su cultura, una forma de limpiar lo que no se ve, pero que se siente. Las ancianas enseñan que al pasar el paño húmedo con esencia, no solo desaparece el polvo, sino que el ambiente se afloja, se hace más respirable. Que la casa se siente menos tensa, como si pudiera volver a empezar. Hay quienes, al terminar, rocían un poco de esa misma agua perfumada en los umbrales, como si fuera una protección invisible contra las malas intenciones o los malos pensamientos que pudieran cruzar. Y aunque esto pueda sonar supersticioso, basta probarlo una vez para notar la diferencia. Porque limpiar las puertas es limpiar los límites, devolverle dignidad a los accesos de tu propio refugio. No se necesita una esencia costosa. Unas hojas de laurel en agua caliente, unas cáscaras de limón o unas ramitas de menta fresca bastan. Lo importante es la intención, quitar lo viejo, refrescar lo que permite entrar y salir. Si lo haces una tarde cualquiera, verás que, al terminar, el aire parece distinto, los sonidos cambian y hasta el cansancio se disuelve un poco. Porque las casas, como las personas, se oxidan cuando no se les limpia lo invisible. Y en Turquía, llevan siglos recordándolo con ese gesto sencillo y poderoso, lavar las puertas para que la vida vuelva a entrar ligera. 9. Dejar un espacio vacío en cada mueble o repisa. En China, donde el equilibrio entre la energía, el espacio y el tiempo es un arte milenario, existe una regla fundamental que pocas casas occidentales aplican: dejar un espacio vacío en cada mueble, repisa o superficie decorativa. No es un capricho ni falta de objetos, sino una profunda filosofía que parte del Feng Shui y de la comprensión de que la vida siempre necesita lugar para lo nuevo, para lo inesperado, para lo que está por llegar. Los chinos creen que cuando llenamos cada rincón, cada estantería, cada mesa, con objetos, libros, recuerdos, adornos o papeles, estamos creando un peso invisible en la casa. Ese peso no es solo físico, sino energético, bloquea el flujo natural del chi, la energía vital que debe circular libremente para mantener el bienestar, la armonía y la prosperidad. Por eso, en muchas casas tradicionales chinas, al arreglar una repisa o una mesa, el gesto no es amontonar sino seleccionar. Se colocan cuidadosamente pocos objetos, con significado, y siempre se deja un espacio vacío, una zona libre que respire. Ese vacío no es ausencia, sino posibilidad. Un lugar para que la vida se mueva, para que entren nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevas personas. Las maestras de Feng Shui enseñan que el espacio vacío funciona como un imán para la renovación, que invita a la creatividad y a la calma, y que evita la sensación de saturación mental y emocional que se genera cuando todo está lleno y rígido. Además, ese vacío visual crea una sensación de amplitud, hace que la habitación se sienta más ligera y más abierta, como si el aire circulara con libertad. Si alguna vez has visitado una casa china tradicional, habrás notado que incluso los muebles más grandes, ya sean armarios, estanterías o aparadores, nunca están abarrotados. Los objetos están alineados, ordenados, y junto a ellos siempre hay espacio para que la energía se mueva, para que no se estanque. Es un respeto silencioso hacia el tiempo, hacia el cambio, hacia la impermanencia. Esto tiene un impacto profundo en cómo nos sentimos al estar en ese hogar. La mente se calma, el cuerpo se relaja y el ánimo se renueva. Es una invitación constante a dejar ir lo viejo y abrir espacio para lo nuevo, un recordatorio sutil pero poderoso de que en la vida, igual que en el hogar, no todo debe estar completo para ser pleno. Si quieres probar esta práctica, comienza por una repisa o una mesa que uses mucho. Quita todos los objetos y vuelve a colocar solo los esenciales. Deja al menos un 20% del espacio vacío, visible, sin nada. No lo llenes con papeles, ni libros, ni adornos. Permite que ese vacío sea un respiro para tu casa y para ti. Verás cómo ese espacio libre transforma la atmósfera del lugar y cómo, poco a poco, la casa se siente más abierta, más tranquila, y tú, más ligera. Porque, en esencia, el vacío no es carencia, es la base para que todo lo bueno pueda entrar. 10. Colocar un espejo pequeño en la cocina o el comedor. En Sudamérica, especialmente en países como Colombia y Ecuador, existe una tradición sencilla pero profundamente simbólica que muchas amas de casa llevan practicando durante generaciones: colocar un espejo pequeño en la cocina o en el comedor. Este no es un espejo cualquiera ni un simple objeto decorativo,
Es un ritual que combina la magia visual con la intención consciente de atraer abundancia y prosperidad al hogar. Las familias que siguen esta costumbre creen que el espejo, al reflejar la comida y los utensilios en la cocina o en la mesa del comedor, duplica la abundancia. No es solo una metáfora, sino una forma de manifestar con la mirada y el corazón que siempre habrá suficiente, que la provisión nunca faltará y que el hogar estará lleno de bienestar. Cada vez que alguien ve reflejada la comida en el espejo, se le recuerda que la prosperidad se multiplica, que el acto de compartir alimentos no es solo físico sino espiritual. Pero el espejo no cumple solo una función simbólica. En muchas casas, especialmente en espacios reducidos o con poca luz natural, un pequeño espejo colocado estratégicamente puede cambiar por completo la percepción del ambiente. Refleja la luz que entra por la ventana, amplía visualmente la cocina o el comedor, y genera una sensación de apertura y frescura que invita a quedarse y disfrutar el momento. Es un recurso casi mágico para transformar espacios pequeños y a menudo agobiantes en lugares que se sienten vivos y acogedores. Más allá de lo práctico, este hábito genera un efecto psicológico poderoso. Al ver reflejada la comida y la luz, la mente se llena de sensaciones positivas y esperanzas de abundancia. Es un recordatorio diario de que el hogar es un lugar de provisión y energía, que cada comida es un acto de generosidad y amor, y que incluso en tiempos difíciles, siempre hay espacio para la esperanza y el crecimiento. Si quieres incorporar esta práctica en tu casa, no necesitas un espejo grande ni costoso. Un pequeño espejo de pared o incluso un espejo decorativo de mano fijado en un lugar visible basta. Lo importante es que refleje la mesa donde comes o el área donde preparas tus alimentos. Y que lo hagas con intención. Cada vez que lo mires, piensa en la abundancia que quieres atraer, en la prosperidad que deseas multiplicar. Este sencillo gesto, cargado de significado, ha acompañado a muchas familias sudamericanas en su día a día, y puede ser una herramienta poderosa para ti. Porque, a veces, la clave para sentir que la vida fluye mejor está en pequeños detalles que reflejan no solo la luz, sino también nuestra fe en que siempre podemos crecer, compartir y prosperar. Son hábitos sencillos, raros para muchos, pero con un efecto profundo. Porque ordenar no es solo apilar, limpiar o dejar todo impecable. Ordenar es mucho más, es saber que tiene sentido tener, que no, que mueve la energía de tu hogar y que la frena. Es entender que cada pequeño gesto puede transformar no solo el espacio, sino también cómo te sientes dentro de él. No necesitas hacer todo a la vez ni intentar copiar lo que ves en otras casas o en redes sociales. Empieza con uno solo, aunque sea ese cuenco de arroz que absorbe la humedad y las tensiones, o ese simple acto de mover un adorno de sitio cada semana para renovar la energía. Hazlo con intención, sin prisa, y observa cómo cambia la atmósfera, cómo se siente el aire más ligero y cómo te sientes tú también más en calma y conectada con tu espacio. Tu casa no tiene que parecerse a ninguna otra. No se trata de llenar estantes con objetos perfectos o de tener un diseño impecable. Se trata de que cada rincón, cada objeto, cada hábito, te hablen a ti, te den paz y te hagan sentir feliz cada día que entras por esa puerta. Si este video te dejó pensando, si alguno de estos hábitos te sorprendió o te gustaría probarlo, déjame un comentario y cuéntame qué hábito raro usas tú en tu casa o cuál de estos te llamó más la atención. Me encantaría saberlo y compartir más ideas contigo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando esos pequeños secretos que hacen de tu hogar un lugar verdaderamente tuyo.